La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presenta su programa Vida Abundante. Muy buenas tardes, bienvenidos al informativo de la IPUC, espacio patrocinado por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el barrio Buenos Aires. Hoy es 7 de diciembre del 2012. Cada viernes usted tiene una cita con el informativo de la IPUC. Todos los eventos realizados en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Palmira y sus alrededores también son noticia. Entrando en materia, la unión de la familia no se mide por el número de miembros, sino por la unión que hay en ellos. Veamos la siguiente nota. Para mí ser madre y digo también ser padre es primero una bendición muy grande, porque es la dicha de compartir mi vida, de tener, que mi vida tenga ese sentido al estar criando, en mi caso, tres criaturas, 3 hijos. Es una bendición. Es también saber la confianza que Dios ha depositado en uno, en nosotros en este caso, la confianza que Dios ha depositado en nosotros al poner en nuestras manos estas 3 vidas, esas 3 almas. También es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque dependiendo de la crianza que nosotros les demos, de eso depende qué vida van a tomar nuestros hijos, qué rumbo van a tomar, qué clase de personas van a ser, qué clase de vida van a llevar, qué calidad de vida van a tener. Entonces, sí, es una gran bendición, es que nuestras vidas tengan sentido, el levantarnos cada mañana pensando, me voy a levantar a hacer esto por mis hijos, trabaja uno pensando en esto lo hago para mis hijos. Entonces es una gran bendición, nuestra vida tiene sentido y responsabilidad, sí. ¿Qué clase de educación les voy a brindar? Yo pienso que como padres es fundamental y muy importante brindarles una buena educación para que ellos aspiren a un buen empleo, aspiren a una buena calidad de vida. También es muy importante que nosotros como padres los eduquemos no solo académicamente, sino también como personas. ¿Qué clase de valores les inculcamos? ¿Qué clase de personas queremos que sean a futuro? Buenos hijos, buenos vecinos, buenos amigos. Para mí es muy importante, especialmente que sean buenos hijos de Dios. Verlos sirviéndoles a Dios para mí es muy importante, pero también es muy importante lo que te digo, qué clase de valores les inculcamos a ellos para el futuro de ellos, para que cuando crezcan sean útiles a la sociedad. Entonces es mucho lo que depende de ti, de uno como padre, cómo los guiemos, cómo los eduquemos, cómo los criemos. Como les decía, es una gran bendición. Aprovecho y le doy gracias a Dios de nuevo por estos 3 hermosos hijos que me permitió tener. Gracias Dios. Espero contar con Dios para que me dé mucha sabiduría para guiarlos, para hacer de ellos buenas personas, sobre todo para verlos siempre prendidos de la mano de Jesús. Gracias también por el padre de mis hijos, quien ha sido también un gran apoyo para mí. Los quiere mucho, sé que ellos también lo quieren mucho. También esperamos verlo en los caminos de Dios. Y es que Dios me continúe bendiciendo con mis hijos, que los amo. ¿Qué dicen los mayas, Nostradamus, acerca del fin del mundo? Veamos el siguiente informe. Uno de los fenómenos que más inquieta a las personas es conocer cómo será el fin del mundo.
Muchas cosas se han dicho al respecto. En el cumplimiento del año 2000 se pensaba que iba a ser el fin del mundo, pero todo resultó ser producto de una idea hollywoodesca. El calendario maya dice que el sábado 21 de diciembre del año 2012 sería el fin del mundo de materialismo y destrucción en que vivimos, y habría un cambio geográfico, como grandes olas capaces de arrasar con todo, terremotos, tornados y otras catástrofes naturales. Nostradamus también habló del fin del mundo, el día 21 de diciembre del año 2012, algo que ya ha superado como el número de la bestia, o el año 2000 donde se anticipaba el fin del mundo. Pero hasta ahora eso está siendo un misterio, acorde a lo aplicado, no solo por los mayas, sino también por otros oráculos encontrados. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La familia es el acuerdo del pacto con Dios, donde dos personas, masculino y femenino, se unen para hacer una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es un pacto con acuerdo, una promesa hecha entre la pareja que se están casando. Este pacto es delante de Dios, y hay que cumplirlo hasta que la muerte termine la unión. La familia no consiste de dos hombres o de dos mujeres que buscan unirse por medio del matrimonio. Esto va en contra de la Escritura. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En 1995 comienza la gran historia de lo que es hoy la Iglesia Quinta de Palmira. Veamos cómo surgió. La Iglesia Central de Palmira desde hace varios años venía pensando en abrir la quinta congregación, la cual fue dada por la gracia del Señor el 4 de marzo de 1995, en el barrio municipal con la siguiente dirección: calle 31A, número 3E06. Detrás de la Iglesia Católica su ubicación causó mucha polémica dentro de la comunidad debido a la incomodidad de mucha gente. El párroco de la Iglesia Católica sostuvo un diálogo con el hermano Ramón Elías, pastor de esta congregación, para llegar a un acuerdo al horario de la iniciación de la misa católica, y los cultos fue dado a las 7:30 p.m. y las dominicales a las 10:30 a.m. El primer culto de la quinta congregación fue realizado el 4 de marzo de 1995 a las 7:30 p.m. con una asistencia de 35 a 40 hermanos, con los cuales se comenzó un gran avivamiento espiritual con los rostros muy alegres de los hermanos. Viendo la obra ya realizada con el calor y la unidad que se respiraba en este lugar, se podía notar la sencillez de todos los hermanos y del sitio de reunión. El púlpito que se tenía era un comedor personal del hermano Ramón Elías. También fue utilizada las sillas de su comedor para ubicar a los hermanos que dirigían los cultos. Las bancas con las que se empezó la obra fueron donadas por la Iglesia Central. El lugar era muy sencillo, pero lo más importante era que se sentía la presencia del Señor. Se realizaron 4 cultos antes de la posesión oficial del hermano Ramón. Quien hizo la ceremonia de la posesión fue el hermano Octavio Valencia. Este día asistieron al culto más de 200 hermanos. El hermano Octavio Valencia ubicó un local en el barrio municipal, siendo el costo del arrendamiento de 80.000 pesos mensuales. La Iglesia Central solo pagó 2 meses adelantados y estaba comprometida a pagar por 1 año el arriendo. Pero debido a las abundantes bendiciones del Señor Jesús en este lugar, ya no se necesitaba más de la central, de allí en adelante se siguió pagando. El sonido de la iglesia inicialmente fueron 2 bafles, que prestó la Iglesia Central junto con el equipo. Más adelante fueron reemplazados por un sonido más potente y su costo fue de 100.000 pesos. La iglesia aportaba de diferentes maneras. El hermano Héctor Fabio Ramírez y su esposa donaron las cortinas para el altar, las que ellos para adornar su casa. El hermano Salvador Moreno regaló 2 ventiladores, junto con una piaña. El púlpito costó 120.000 pesos. La Iglesia Central donó 14 bancas y la congregación compró 14 sillas rimas. Los primeros bautizados fueron 126. Hermanos llegados de otras congregaciones, hermanos reconciliados con el Señor Jesús, fueron 50. La Iglesia Quinta empezó con 56 hermanos. Cuando se comenzó la iglesia, se compró la casa del popular modelo que se acondicionó para el lugar de predicación. Y después de sus mensajes comerciales, seguimos con más informativo de la IPUC.
Vida Abundante. Programa realizado por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, transmitido de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde. No te lo puedes perder. Recuerda, Jesús nos ha llamado para que tengamos vida y vida en abundancia. Vida Abundante. El hermano Luis Navarro nos cuenta que teniendo fe y perseverancia, nuestras peticiones serán escuchadas. Quiero presentarles un saludo muy cordial a los hermanos y a los amigos que en esta tarde nos ven por este medio. Quiero decirles que el Señor Jesucristo ha sido mi ayudador, ha sido mi salvador, ha sido mi compañero a lo largo de estos 30 años de que hace que le conozco. Quiero contarles, estimado amigo, que desde que conocí al Señor Jesucristo soy un hombre feliz. El Señor me dio una hermosa familia y también me dio el don de poderle cantar y tocar la guitarra y cantar para su honra y su gloria. Estimado amigo, voy a cantarle una canción que lleva por título Tú me encontraste, Señor. Cuando solo en la vida me hallaba, sin esperanzas y sin amor, sin consuelo y sin amigos estaba, nunca la paz yo encontré. Un día me hablaron de Cristo, me contaron de su grande amor. Desde entonces mi vida rendida yo le entregué al Salvador. Desde entonces mi vida rendida yo le entregué al Salvador. Tú me encontraste, Señor, cuando perdido me hallaba, sin dinero y sin valor, era una oveja extraviada. Tú me brindaste ese amor cuando nadie a mí me amaba, y me diste tu cariño cuando lo necesitaba, y me diste tu cariño cuando lo necesitaba, cuando lo necesitaba. Aunque el Evangelio ha alcanzado a llegar a un sinnúmero de países, aún se muestra resistencia en muchos de ellos. Es por eso que hoy presentamos un informe especial acerca de los mártires del siglo XXI. Imagine, soldados islámicos obligan a juntar madera para un fuego. Los soldados lo fuerzan a convertirse al Islam. Cuando se niega lo tiran sobre el fuego hecho con las maderas que él recolectó y lo dejan morir. I would be released if I became a Muslim. I told them that was not possible. I am a Christian, so they threw me on the fire. Su hijo se escapó, pero siguen las heridas como recordatorio de su sacrificio.
Imagine que su hija adolescente va a un campamento religioso de lectura bíblica. En el segundo día atacan a los estudiantes. Uno de los atacantes puso su brazo por detrás, mientras el otro tomó un pedazo de vidrio y lo puso sobre su estómago. Le dijeron que debía negar a Cristo. Not answer him, so he pressed the glass harder against me. Do you believe your God can help you? He asked. Imagina que tu pastor no quiere registrar tu iglesia en el gobierno y durante el servicio entran a la iglesia y lo arrastran por el piso. Cuando el oficial encontró una Biblia escondida en sus pantalones, le pegó con ella. After returning home, I felt pain all over my body. It was almost numb at the beginning, but later became so painful that I could not sleep. Es la quinta vez que lo arrestan. La policía dijo que si lo arrestan de nuevo, lo matarán. Todos los días miles de cristianos son perseguidos por su fe. Cientos son muertos alrededor de 1 cada 3 minutos. No son héroes ni estadística, son familias. En 40 naciones alrededor del mundo, nuestra familia corre peligro por su testimonio de Jesús. En la mayoría de los casos, la persecución se evitaría si hubiese negado a Cristo. No lo hicieron ni lo harán. En Sudán, un ejército islámico hizo la yihad que apuntaba sistemáticamente a los cristianos. Muerte y sufrimiento se puede ver en el campo. Los cristianos están siendo desplazados de su propio país. Debido a la persecución, perdieron todo. Generalmente llegan a los refugios con nada más que sus ropas en los bolsos. A pesar de la gran persecución, la iglesia en Sudán continúa creciendo a increíble nivel. Muchos de los creyentes tienen las heridas de la fe, pero también tienen un testimonio de la fe de Dios. Más de 500 iglesias fueron destruidas en Indonesia. En la isla de Ambon, a los cristianos los están matando en lo que se llama una limpieza religiosa hecha por los musulmanes. Enfrentando la creciente persecución, los pastores en Jakarta le pidieron a su congregación que se mantenga firme, confiando de que su sufrimiento los revivirá. Con la caída del comunismo en el este de Europa, muchos se han sanado de la derrota, pero los cristianos en Corea del Norte, en Vietnam, Laos o China no estarán de acuerdo. Han encarcelado a gente de las viñas en Vietnam y Laos. A algunos los han hecho tomar agua hirviendo solo por tener una Biblia en su propia lengua. Esta tribu es la más grande en el sudeste asiático, contando 10 millones reuniéndose en su casa más de 2 millones, comprometiendo sus vidas a Cristo. La persecución de nuestros hermanos y hermanas no es una tragedia humana, es una realidad espiritual enfrentando el cuerpo de Cristo. Quizás no podemos parar los ataques, pero podemos aliviar su dolor, orando, ayudándolos en su dolor. Podemos mostrarles que no los hemos olvidado. Es difícil ignorar su dolor después de escuchar sus llantos. Pada saat itu benar-benar kita semua teriak. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. A continuación, nuestra reflexión con el pastor Oscar de Jesús Restrepo. Buenas tardes para todos. Qué gusto poder volverles a saludar en el nombre del Señor Jesucristo. Y, como siempre, darles las gracias por permitirnos entrar a sus hogares a esta hora del día con el mensaje de la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles del Salmo capítulo 32. El Salmo capítulo 32 tiene unas palabras bien interesantes. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Quiero titular esta reflexión: la dicha del perdón. No hay cosa más triste que tener la conciencia cargada, de saber que hay un sentimiento de culpa, que no se puede mirar a la otra persona a los ojos, y menos poderse acercar a Dios porque se sabe que hay algo que impide, que limita, que estorba esa comunión con Él. La historia del salmista David, y precisamente quien escribe el Salmo 32, es una historia de esas que bien pudiera ser la historia de muchos de nuestros televidentes. David fue un hombre temeroso de Dios desde su niñez.
era solo un adolescente cuando el Señor lo llamó para ser el rey de Israel. Y se le conoce como el dulce cantor de Israel. Fue un hombre que durante mucho tiempo guardó su fidelidad para con Dios. Pero un día cualesquiera, como a todos, llegó la tentación, llegó el deseo de hacer algo que Dios no aprobaba, que Dios no aprueba. Y David se dejó llevar por el deseo. Pero antes de explicarle esto, permítame decirle que David era el rey y el tiempo en que David tuvo la tentación era un tiempo que David debía estar ocupado en los quehaceres de la guerra, pues era el rey de Israel. Él no lo hizo, sino que por el contrario, delegó esta responsabilidad en el general de su ejército llamado Joab. Y David se quedó en la casa, dice el segundo libro de Samuel, capítulo 11, que se levantó tarde y comenzó a pasearse por el terrado, por la terraza de su casa. Y a lo lejos vio una mujer hermosa que se bañaba y estaba desnuda. Y apareció el deseo, apareció la concupiscencia, y él se dejó dominar por ella. La mandó llamar la mujer, se acostó con ella y quedó en embarazo. Él sabía que esa era la esposa de su mejor soldado, y entonces, por tratar de cubrir el pecado, mandó traer a su esposo y le hizo que se buscase la manera que se acostara con ella, para que entrase entonces a responder y David quedar libre de la responsabilidad y libre de esa situación delante de los hombres. El esposo de aquella mujer, que era un hombre, un fiel soldado, pero también un fiel hijo de Dios. Este hombre dijo: no es posible que mientras mis hermanos están en la guerra, yo vaya a tener deleite con mi esposa, y no se acostó con ella. David intentó por muchos medios, pero no fue posible. Finalmente lo volvió a enviar a la guerra y hizo que lo colocaran en la parte delantera de la batalla para que lo mataran y así aparentemente cubrir el pecado y quedar libre. Todas estas formas las utilizó David para buscar quedar libre ante los hombres. Pero resulta que hay un juez interno que se llama conciencia. Y Dios en su corazón le hablaba y le redarguía. Eso hizo que perdiera su paz, perdiera su tranquilidad. Como él mismo lo declara en el Salmo 32, mientras callé, mientras oculté, se volvió mi verdor como sequedades de verano. Esa es la condición de la persona que tiene una conciencia cargada. Tal vez muchas personas no han hecho lo de David, pero sí hay una serie de cosas que están guardadas en el corazón y que aparentemente nadie lo sabe. Pues permítame decirle, Dios lo ha visto y su conciencia le dice a gritos que lo que está haciendo, lo que hace, no le agrada al Señor. Pero, ¿qué hizo David en medio de esa situación? Termina diciendo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Llegó el momento en que la carga de la conciencia era tan dura que no le quedaba otra alternativa que confesar su pecado a Dios. Sabe, mi amigo, que cuando uno trata de acallar la conciencia con muchas cosas, no lo logra, no lo consigue. Por eso el único remedio es acercarse a Dios, confesar el pecado, reconocer que se ha fallado, pedirle perdón a Dios, y cuando alguien se acerca a Dios con sinceridad, entonces Dios lo perdona. ¿Y sabe qué sucede? Entonces viene la dicha del perdón, el gozo de tener una conciencia tranquila, el gozo de sentir que ha sido perdonado, el gozo de saber que Dios ya es su amigo, el gozo de que su conciencia ya no lo culpa de iniquidad.
Por eso, mi amigo, esta tarde yo quiero invitarle a usted. Usted también puede tener la dicha, el gozo, la felicidad de ser perdonado. ¿Pero qué tiene que hacer? Acercarse a Jesús, pedirle perdón al Señor, no ir a confesarse ante un hombre, porque al fin y al cabo usted no ha ofendido a los hombres, usted ha ofendido a Dios. Acérquese a Dios con sinceridad, dígale: Señor, pequé contra ti, perdóneme, límpieme con su sangre. ¿Saben que la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado? La sangre de Jesucristo limpia tu conciencia, te libera de culpa, y entonces como resultado el gozo y la paz de Dios vendrán a tu corazón. No importa cuál sea tu culpa, no importa cuál sea tu carga, no importa cuál sea tu situación, en esta hora tú puedes tener la dicha del perdón. ¿Cómo? Acercándote a Jesús. Vamos. Si lo quieres, lo puedes hacer ahora. Puedes acercarte a Dios, inclinar tu rostro donde estás y decirle: Señor, perdóname, pequé contra ti. Reconozco que te he ofendido, pero también sé que tú moriste en el Calvario para perdonar mis pecados. Límpiame, perdóname y ayúdame a comenzar una vida nueva. Si así lo haces, el Dios Todopoderoso te llenará de paz, de gozo, de felicidad, y estarás experimentando la dicha del perdón. Que Dios te bendiga. Mabel, y hasta aquí el informativo de la IPUB. Sí, Norberto, nos veremos el próximo año con la ayuda de nuestro Dios. Que el Señor les siga bendiciendo.